¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí comenzamos La Otra Mirada. Bueno, en este programa que tenemos absolutamente de todo, pasamos por la información, tenemos diferentes columnistas, un compilado de lo mejor de la semana. Si te perdiste algo en estos días, quédate, porque hasta las 12 de la noche hacemos La Otra Mirada. Hoy vamos a hablar en este espacio de salud mental. Ni silencio ni tabú es la campaña que venimos viendo en distintos medios, sobre todo en el ambiente de los más jóvenes. Por eso hoy nos visita Santiago Vila, bienvenido, coordinador de Casa INJU. Si hay lugar donde hay jóvenes, es en el INJU. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mariela. Sí, por suerte tenemos la dicha de estar en este lugar de laburo, en el INJU. La responsabilidad de coordinador de la casa, que este año o este periodo decidimos que fuera para fuera de las cuatro paredes de la casa 18 de julio. Y bueno, ahora adentrándonos en varias temáticas, a partir del 27 de julio pasado hicimos el lanzamiento de la campaña Ni Silencio ni Tabú, que es nuestra campaña de sensibilización sobre salud mental. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito. De eso vamos a hablar. Hace solamente 2 o 3 semanitas que pasó este lanzamiento y seguramente muchos de ustedes y sobre todo para toda la gente que nos está siguiendo desde el interior profundo, tal vez no pudieron ver ese lanzamiento. Nosotros hicimos un pequeño compilado de lo más importante que se habló en ese lanzamiento. Les pido que presten mucha atención porque es una campaña de concientización, de prevención, donde todos, educadores, padres, instituciones, compañeros, familiares, vecinos, amigos, deberíamos estar un poco más alerta a aquellos mensajes que nos empiezan a dejar nuestros jóvenes. ¿Vamos a verlo? Voy a presentar esta campaña que plantea un tema que es bien importante, que está en la vida de las personas y que está particularmente en la vida de los adolescentes y de los jóvenes del Uruguay. Un tema que nos desafía en términos cuantitativos, porque las cifras son muy fuertes y rompen los ojos, pero también porque nos desafía en términos humanos, ¿no? Porque cada vez que hablamos de un tema vinculado a la salud mental, hay una persona, hay una familia, hay una comunidad educativa atrás de esa historia. Y porque nos plantea generar acciones para defender lo más valioso y lo más importante, ¿no? Que es la propia vida. Una campaña que surge en el marco de la política pública, una campaña que no está descolgada como una acción del INJU, descolgada, sino que surge en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio, una estrategia generada y construida por la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, que lidera el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Salud Mental, y nos acompaña Horacio Porciúncula, su director acá, que ha estado en el origen de todas estas acciones, que se enmarca en un plan intersectorial de prevención del suicidio que construimos junto al equipo de ACE y de la ANEP, y que también responde a una prioridad política del Parlamento Nacional, una campaña, una ley promovida por la diputada Pérez Bonavita, que le había al entrar, que está por allí, que puso en la agenda también del Parlamento este tema por lo desafiante y por lo importante que es. Una campaña que plantea varios objetivos y que se desarrolla con varios componentes. Siempre cuando hacíamos esta presentación en la previa, ¿no? En los acuerdos, llegar a este punto es el fruto de un trabajo de muchas personas. Siempre insistíamos en que esto no es un spot aislado, no es una acción de comunicación puntual, sino que es una estrategia de trabajo por varios meses y que además se propone que continúe en el tiempo y que se desarrolla en base a 3 grandes componentes. Por un lado, un portal web de AGESIC, que producto del trabajo de muchas instituciones va a reunir y está reuniendo, ya está online, en el sitio www.salud mental adolescente, información, guías conceptuales, para que estén disponibles todos los contenidos de esta campaña para cualquier educador, replicador que quiera llevar esto a su centro de estudios, a su grupo de jóvenes. Una campaña que propone también salir del diagnóstico y pasar a la acción, involucrando a los adolescentes. Cuando empezamos a construir esta campaña, hablábamos de llegar a 200 talleres, van a ser muchos más, van a ser más de 300, porque ya llevamos capacitados a más de 400 facilitadores que van a replicar los contenidos de esta campaña. Una campaña que se va a desarrollar en los centros educativos a través de la coordinación de la Dirección de Derechos Humanos. Está Gloria Canclini acá con nosotros y su equipo, que nos va a permitir llevar esto a donde están los jóvenes, ¿no? Sobre todo en la edad de los 14 a los 19 años, que son los centros educativos,
que nos va a permitir también replicar esto a nivel del deporte. Está Alex Agasti, el director de programas especiales de la Secretaría, a través de su equipo de Gol al Futuro, que hay varios de los técnicos allí arriba, van a replicar esto en clubes de fútbol sub-16, masculinos y femeninos, que nos va a permitir llevar esta campaña a los centros del INISA y replicarla a nivel de una población con especial vulnerabilidad, que es la población adolescente privada de libertad, que nos va a permitir llegar a los ECAP de todo el país a través de la Dirección de Educación y así un montón de otras replicaciones. Y por otro lado, un tercer componente no menor y no menos importante, que es el de promover la discusión y el debate público sobre este tema, ¿no? Y de una perspectiva que es una perspectiva especial, que es la perspectiva de la participación de los adolescentes. No es un detalle que estén 3 de ellos hoy con nosotros en la mesa. El Consejo Asesor Consultivo del INAU, creado por ley y que tiene el llamado a asesorar al directorio del INAU, pero también llamar a todas las instituciones del Estado que así lo deseen, ha sido un agente protagónico en esta campaña y todos los contenidos los hemos ido desarrollando con ellos. Y si hoy hablamos de estas 2 palabras, que son silencio y tabú, es precisamente porque los adolescentes nos dicen que estas son las palabras que más les resuenan cuando piensan en salud mental. Ni silencio ni tabú se propone entonces, desde la participación de los adolescentes, plantear una discusión a la ciudadanía. Y eso rompe algunos de los paradigmas tradicionales, ¿no? Qué habitual es en la política y en la política pública hablar de los problemas de los jóvenes, pero no involucrarlos a los jóvenes. Y nosotros desde el INJU y con el apoyo del programa propia del INAU queremos romper con ese paradigma. Acá hacemos un mapa que nos parecía importante porque atrás de cada una de estas articulaciones es bien importante la presencia de las autoridades, pero también es bien importante la presencia de los equipos y el compromiso que han asumido en esta campaña. Particularmente mi equipo, el equipo del INJU, del Ministerio de Desarrollo Social, que con mucho cariño se ha comprometido y ha protagonizado y liderado este proceso. El equipo de UNICEF, que a través de Lucía Bernaza y Natalia Camiroaga particularmente, y Victoria Blanco, bueno, está de licencia maternal ahora y no nos pudo acompañar, se pusieron también este tema al hombro, de los consultores que trabajaron en este proceso. Juan Pablo Civils, que anda por ahí, el equipo de Casa Madre, encabezado por María Paz Mangado. Gracias por el trabajo, pero sobre todo gracias por el cariño, porque atrás de esto, atrás de estos temas, están las personas y de esa forma han trabajado todos ellos. Y bueno, y por último agradecer a un actor que es fundamental para que esto llegue a todo el país, que es el Congreso de Intendentes. Hoy nos acompañan directores de Juventud de Rocha, La Valleja, Colonia, Río Negro, 33. Gracias a ellos vamos a poder efectivamente llegar al territorio y llegar de una forma que es fundamental, ¿no? A través de los equipos también departamentales de salud. José Luis ha hecho el enorme trabajo y ha promovido la creación a nivel departamental de grupos departamentales de prevención del suicidio. Bueno, esta campaña llega a cada departamento a través de esos grupos y eso es bien importante para que no quede como una acción descolgada. Y por último, y no menos importante, los medios públicos y AGESIC, que nos permiten de alguna manera desarrollar una estrategia y una campaña de manera centralizada como Estado y priorizando que la información llegue a las personas. Esta es nuestra hoja de ruta, hoy estamos lanzando, pero esta campaña no termina en este día, recién empieza. Estamos convencidos que los temas de salud mental no pueden quedar atados a una circunstancia particular, a un día del año. Y por eso nos propusimos desarrollar acciones a lo largo de estos 3 meses y cerrar en octubre con una convocatoria a los jóvenes a correr por una causa común, por una causa que es de todos, que es la causa de la salud mental y esto de romper el silencio y romper el tabú. A su vez también asumimos un compromiso institucional desde el INJU y desde el Ministerio de Desarrollo Social, que es continuar desarrollando estas acciones a lo largo del quinquenio. Entrando un poco más específico en los contenidos, porque es importante salir de que vamos a hacer talleres, pero explicarles cómo. Les presento ahí una imagen por lo menos de lo que es esta web salud mental adolescente, donde están simplificados todos los servicios de salud de ACE, los teléfonos de contacto para las situaciones de mayores riesgo y donde están cargadas todos los marcos conceptuales y las guías. Allí los invito a visitarla luego. Hay una guía para padres, una guía para educadores y una guía para los adolescentes y los jóvenes, construido desde la perspectiva de los adolescentes, que es donde queremos poner el valor principal de esta campaña. Por otro lado, estos talleres, ¿no? Cuando empezábamos con el trabajo el año pasado, hicimos varios pilotos
Y nos dimos cuenta de que no hacía falta ser un hiperespecialista para poder desarrollar un taller que facilite y que acerque este tema a las comunidades. Y por eso entendimos que era fundamental construir un kit de materiales que nos permita replicar esto en todo el país y agarrar una fortaleza que tiene este país, que es la fuerte institucionalidad pública, ¿no? Siempre hay una comunidad educativa, siempre hay un centro juvenil, siempre hay un lugar que nuclea a los jóvenes y por eso nos parecía importante generar ese marco conceptual, hacerlo de disponible acceso y democratizarlo para que cualquier educador, ¿no? Nosotros soñamos, ¿por qué no como un profe de educación física puede desarrollar un taller sobre tabaquismo? ¿Por qué no pueda desarrollar uno sobre salud mental? Y hay una enorme fortaleza institucional en la cual nos queremos apoyar. Les decía hace unos minutos, llevamos más de 400 facilitadores capacitados y eso nos permite de alguna manera llegar a muchos más de los talleres que en algún momento nos pensamos que íbamos a poder desarrollar. Estos son algunos de los contenidos que tiene ese kit. Afuera hay una mesa para algún curioso que después quiera ver en detalle. Ya ayer todo el equipo del INJU estuvo completando esas bolsas y ya hay 130 kits que se van para todo el país, que incluyen una guía metodológica sobre cómo desarrollar este taller, cada momento del taller, con un pienso, con un momento que encuentra herramientas también lúdicas, por ejemplo estas cartas, por ejemplo situaciones que tienen que ver sobre los mitos, las verdades que hay sobre la salud mental, cartas de situación sobre situaciones que viven los adolescentes y que presencian. Una cosa en las redes sociales, una situación de un problema que tienen en su casa y cómo disparar conversaciones a nivel de las familias. Y siempre en un marco seguro y validado. Por eso construimos este manual que surge con el respaldo técnico del Ministerio de Salud Pública, para poder también abordar la salud mental y lo psicoemocional desde una perspectiva segura y que cada educador que replique esto esté en la tranquilidad de que está haciendo algo que es positivo para su comunidad. Y esto termina haciendo un llamado a la comunidad, ¿no? Nosotros estamos realmente convencidos de que los jóvenes son actores positivos en cada una de sus comunidades y por eso la segunda parte de este taller plantea esencialmente generar una conversación en los centros educativos sobre este tema y bueno, cada uno de estos kits viene con algunas de estas gigantografías que queremos que estén replicadas a lo largo y ancho del país en los centros educativos. ¿Cómo sigue la campaña? Bueno, esto recién empieza, invitando a la participación de las personas, invitando a la participación de los adolescentes y sobre todo haciendo propia una causa que estamos convencidos que vale y que es una causa justa. Así que gracias y les doy ahora pie a mis amigos del CAC para que nos acompañen con sus palabras y también nos cuenten cómo ha sido su participación y por qué creen que esta campaña es de valor para los adolescentes de este país. Gracias. Este es un grupo que está conformado por 19 adolescentes, que son uno por departamento, que bueno, serían como un representante y portavoz que tienen la finalidad de volcar los derechos y la participación a nuestro entorno y así a su vez comunicarle a las autoridades pertinentes las opiniones de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, creemos que sería una buena idea trabajar a través de la sensibilización del tema, ya que nosotros como adolescentes creemos que tocando los temas con tranquilidad y también hablándolo entre nosotros es una forma más fácil de llegar. Queremos ser partícipes y también que nos den el espacio para poder contar nuestras experiencias. Lo primero que quiero decir es gracias. Gracias por permitir a UNICEF estar hoy aquí sentado. Gracias también por habernos hecho la invitación de ser parte de esta campaña, que para ser honestos, yo creo que el concepto de campaña le queda corto. Es un esfuerzo bien interesante de política pública que comienza con una campaña y que tiene una visión que me parece a mí que va en una excelente dirección y en ese sentido muchísimas gracias por darle esta oportunidad que UNICEF toma con humildad y toma también con respeto y con un compromiso de continuarla. La salud mental es un estado positivo de salud, es un derecho fundamental que hay que cuidar y que hace a individuos, a familias y a las sociedades mucho bien. A todos nos hace mucho bien que estemos con excelente salud mental. Sin embargo, los datos en todo el mundo son muy claros. 1 de cada 7 adolescentes a nivel global fue diagnosticado formalmente con un problema de salud mental. 1 de cada 7 en países pobres y en países ricos.
y está muy claro que los trastornos mentales que no han sido atendidos tienen consecuencias importantes en la vida de las sociedades, de las familias y de los chicos y las chicas, y es una de las causas principales de enfermedad y particularmente en los adolescentes mayores. Por eso UNICEF a nivel global tomó como decisión que proteger y mejorar la salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes debería ser y es una prioridad global para UNICEF y en particular se ha vuelto de suma relevancia en el escenario post-pandemia. Es decir, no solo durante la pandemia, sino en toda esta ola de consecuencias que hemos vivido y que hemos estado descubriendo tras la pandemia. Y por eso, ministro, colegas, UNICEF aplaude, reconoce, celebra el esfuerzo del gobierno y la visión estratégica del MIDES y del Ministerio de Salud de trabajar juntos con otros actores y entidades nacionales para buscar fortalecer los mecanismos que permitan abordar la salud mental de manera integral. Y en particular, el liderazgo del INJU y de su director que han priorizado el bienestar adolescente y jóvenes. Esto, honestamente, lo digo de todo corazón y un poco fuera de protocolo, es realmente un acierto y creemos realmente que es una fortaleza de la campaña. Un segundo acierto es un aspecto que me gustaría profundizar y que la evidencia es muy contundente. La salud mental durante la adolescencia es un factor protector a lo largo de toda la vida. Eso es muy clarito. Proteger hoy tiene resultados a lo largo de la vida y por eso, si algo nos enseñó la pandemia es que la salud mental de los niños y los adolescentes es profundamente sensible a su entorno y a sus circunstancias. Por eso, insisto, me parece una apuesta muy acertada que desde el Estado se priorice a los adolescentes para que gocen de un sistema de apoyo y buen nivel de salud mental. Y esto claramente es un derecho, por supuesto es un derecho, pero es también una estrategia para construir una sociedad más justa, más productiva, más creativa, una sociedad que responda a lo que los chicos nos están planteando sobre la mesa. Y ahí quiero casi concluir con un tercer acierto de esta estrategia, que es lo que nos acaban de mencionar, es la dimensión territorial. Es sumamente importante que los servicios y esta propuesta llegue ahí donde más se necesite y que los adolescentes puedan auténticamente tener mejores oportunidades y que progresivamente puedan tener una mejor salud mental. Entendemos que son acciones importantes y que es un cambio que requiere largo aliento, pero honestamente creo que se está avanzando en una buena dirección y quizá en una dirección, o sea, con pasos muy firmes en la buena dirección. Y yo, de nuevo, agradezco, ministro Lema, subsecretario Sayán, director Polié, la invitación, y quiero decir que ha sido un placer trabajar en este esfuerzo. Es un compromiso que hago público. UNICEF seguirá, en la medida que ustedes nos lo permitan, apoyando las siguientes etapas de esta campaña y las siguientes etapas de la estrategia que se está buscando con este grupo, con esas autoridades. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Bien sencillo, que los adolescentes del Uruguay gocen de buena salud y los sueños que ellos tengan estén basados en una esperanza real que le otorgan los servicios a los que tienen acceso. Porque hoy lo importante son los jóvenes, los adolescentes, que ya escuchamos lo que nos dijeron y el mensaje que nos dieron. Quiero excusar al ministro Ariel Salinas, que no pudo participar, pero redoblando el compromiso que tenemos del Ministerio de Salud Pública con esta situación, con este problema que es el suicidio en nuestro país, que es un problema de salud pública. Y en esto queremos reafirmar, porque nosotros nos ponemos la cinta de capitán, pero es un problema, una situación que tenemos que trabajarlo y abordarlo entre todos. Y por eso las instituciones que hoy están presentes, por eso el público y por eso el llamado a todos a la reflexión y al trabajo en conjunto. Y la palabra mágica, que es la interinstitucionalidad, creo que se le da mayor valor o suena más lindo cuando se complementa con acciones como estas. Porque desde el INJU, desde la ANEP, desde el INAU, desde distintas organizaciones, se ha venido realizando esfuerzos, se ha venido trabajando en lo que es la prevención del suicidio.
Y no es casualidad que la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, que preside el Ministerio de Salud Pública, esté integrada por el MIDES en la presencia del doctor Felipe Polié, el director del INJU, porque dice mucho de dónde se quiere poner el acento. Porque obviamente que los 765 suicidios del 2021 nos duelen, y nos duelen todos. Pero cuando se da en el caso de adolescente o de juventud, donde hay toda una vida por delante, es donde mayor tenemos que poner el esfuerzo y el acento. ¿Qué desafío tiene el INJU en este 2022? Donde la sociedad ha cambiado, donde vivimos en una sociedad más violenta, donde a diferencia de lo que sucedía anteriormente, hoy tenemos una herramienta como son la tecnología, los celulares, que también se convierten en lugares donde los jóvenes sufren violencia psicológica, bullying, donde sufren un montón de cuestiones que antes no padecíamos. Y eso también creo que nos hace reflexionar y nos hace pensar que tenemos que utilizar esa tecnología, esas herramientas para estar más cerca. Desde el Ministerio de Salud Pública impulsamos una batería de acciones con el director Porciúncula del programa de salud mental, enmarcados en una estrategia, donde básicamente lo que queremos hacer es hablar del tema. Básicamente, y la mejor política de prevención para lo que es el intento de autoeliminación o de suicidio es hablar del tema. Qué distinto hasta hace unos años donde se barría bajo la alfombra. Nosotros abrimos las puertas, queremos que cada vez se hable más, queremos que cada vez que personas sientan que están en una situación de depresión, de angustia, que se sientan solos, puedan pedir ayuda. No solo al sistema de salud, porque le cargamos muchas veces las responsabilidades del sistema de salud, pero a veces la persona no llega al sistema de salud por distintas barreras, por barreras asistenciales, barreras de accesibilidad, pero también porque pensemos que un joven de 14, 15, 16 años levanta el teléfono y pida una hora con un psicólogo. No pasa. O eventualmente no pasa. Entonces tenemos que tener otro tipo de herramientas de acercamiento. Y por eso desde el Ministerio de Salud Pública hace unos días lanzamos una serie de videos que lamentablemente hay profesionales que no lo supieron comprender, que están marcados en una estrategia, que están marcados en la estrategia del estar cerca, del conectarse, del comunicarse, del poder ayudar cuando alguien lo necesita, y obviamente que hay un respaldo atrás, un respaldo profesional, y obviamente que hay trabajo profesional, pero básicamente la distinción que hacemos es que se hable del tema. Basta de barrer abajo la alfombra con esta situación, que tenemos que asumir que tenemos entre todos, que tenemos que asumir que es un desafío que tenemos como país y que tenemos que encolumnarnos atrás de un trabajo. Por eso, simplemente agradecer al INJU en este caso, al MIDES por el trabajo, al resto de las organizaciones y de salud pública seguir impulsando ese trabajo. Para finalizar, lo dijimos la semana pasada, el suicidio es una solución definitiva a un problema transitorio. Creemos que con estas acciones la solución es una solución de vida a ese problema transitorio. La salud mental es uno de los ejes que el Ministerio de Desarrollo Social pretende dar más jerarquía en el marco de lo que es la estrategia nacional recién referida, tanto por el subsecretario de Salud como por el director del INJU. Claramente nosotros tenemos que focalizar las acciones según las características. Lo primero que tenemos que decir y señalar como una muy buena señal es lo que es esta imagen que estamos viendo de la mesa. Que haya una presencia tan fuerte de tantas instituciones, un compromiso desde adolescentes, desde jóvenes que quieren tomar una mayor incidencia en el tema, nos parece que es fundamental, porque para abordar una situación de estas características, contar con la mayor cantidad de protagonistas es fundamental, es importantísimo. Por otro lado, yo les decía que con características generales es un eje fundamental del Ministerio, pero que eso debe trascender en acciones concretas según esas características que recién mencionaba. Y en ese sentido tenemos que destacar lo que ha sido la iniciativa del INJU, y merece el reconocimiento tanto su director como el equipo que ha trabajado muchas veces desde el anonimato para poder presentar iniciativas proactivas que no solamente contribuyan con el cambio de paradigma, sino también con evitar situaciones dramáticas. El otro día lo decíamos en la órbita del Ministerio de Salud Pública y lo vamos a repetir hoy acá. Fíjense lo que estamos hablando, fíjense el tema que nos convoca. Nos convoca el tema de salud mental,
pero nos convoca a la prevención de nada más ni nada menos que, en este caso, un joven decida terminar con su vida. Tomémonos unos segundos para comprender de la magnitud del tema que estamos hablando. Y yo recién reconocía el trabajo del INJU, pero el reconocimiento no solamente va en esas acciones proactivas, obviamente que necesarias, sino también que basado en la evidencia. No es casualidad la campaña focalizada mucho en lo que tiene que ver con los jóvenes. Con el director del INJU el otro día estábamos repasando datos de encuestas nacionales de la adolescencia y juventud, para dar algunas cifras que describen la situación. La encuesta nacional de adolescencia y juventud del año 2018 muestra que el 14,2% de los jóvenes encuestados tuvieron sensación de desesperación o de tristeza por al menos 2 semanas, que eso hizo interrumpir sus tareas habituales. Este 14,2% que marca la encuesta del año 2018 es un incremento de 4 puntos porcentuales con respecto a la encuesta del año 2013, de las mismas características, porque la del año 2013 daba que 10,4% de los jóvenes encuestados estaban en esta situación. Por otro lado, de esa cantidad de jóvenes encuestados en el año 2018, el 3,5% pensó en los últimos 12 meses de la encuesta en quitarse la vida. Y no solamente eso, de ese 3,5%, el 43% de esos jóvenes incluso diseñaron un plan para llevarlo adelante. Y eso nos lleva a una cantidad de evidencia de situaciones que tenemos que tener respuestas integrales y proactivas. Y apelar a acciones distintas. Apelar a acciones distintas. En la misma línea de la estadística, la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 ubica a nuestro país como el segundo de América mayor tasa de suicidios entre jóvenes de 15 a 24 años. Entonces, evidencias que muestran el alcance y que muestran el dramatismo la tenemos. Ahora, también tenemos que decir que con esta imagen, con este compromiso y con las acciones proyectadas, hay una clara intención y determinación a dar una respuesta. Y la respuesta no solamente la vemos en instituciones, lo vemos de los adolescentes que hablaron, de Julieta, de Verónica, de Nicolás, que están estableciendo claramente lo que es una visión dominante dentro de la franja etaria, pidiendo espacio, manifestando desconformidad, como se señalaba, que está bien, expresándose. Y cuando hablamos del elenco de acciones, muchas las llevó adelante en el desarrollo Felipe, pero tiene que ver con acciones concretas que debemos complementar. Acciones concretas, por ejemplo, en el año 2023 vamos a hacer otra encuesta nacional de adolescencia y juventud, pero con un módulo específico de salud mental. Conocer con mayor profundidad, incluso consecuencias del contexto sanitario, de la pandemia. Los talleres, que recién hablábamos antes de empezar, más de 300 van a ser al final, son ámbitos de intercambio, son ámbitos de interacción, son ámbitos para mostrar disconformidad, son ámbitos para proponer, ámbitos importantísimos, que eso es gracias al trabajo de todas las instituciones aquí presentes. Todo lo que tiene que ver con el portal de AGESIC, que va a poner a disposición también, porque no tenemos por qué saber muchas veces no sabemos cómo manejar el tema. Muchas veces no sabemos cómo manejar nuestras propias angustias, o no las tenemos, o no tenemos nuestros malos días, o no tenemos nuestros momentos de frustración. Y no nos pasa que a veces no sabemos cómo manejarlo, o que necesitamos exteriorizar en otro para poder considerar el alcance de ese tema y la posible situación. A todos nos pasa, nadie está ajeno de lo que estamos acá a atravesar situaciones de frustración, pero siempre tiene que estar la luz, siempre tiene que estar la luz al final del camino. Y en ese camino en ese sentido, debemos trabajar. Y nosotros insistimos mucho con el respeto y la consideración a todo el personal de la salud que es específico y sabe del tema de salud mental. No perder, José Luis decía algo que es clave, la tecnología. En tiempos donde hay mayor cantidad de instancias de comunicación, aprovechémosla. Y la comunicación interpersonal es fundamental en esto. Porque aparte estamos hablando de un tema que en apariencia a veces no es tan visible. No es la lastimadura que uno dice, ¿qué te pasó? El moretón de necesitas algo.
Quizás es algo que se está procesando dentro del interior que no necesariamente el otro a primera vista la tiene que ver. Entonces esto habla de levantar la guardia, porque cuando se habla ni silencio ni tabú, no solamente es estar hablando del tema, sino tener la postura proactiva de la consideración de lo que puede estar pasando por el sentir del otro. Entonces, a nosotros, así como la evidencia, obviamente que a todos nos interpela, vemos que estamos en un camino de mucha determinación que tenemos que aprovechar, y se aprovecha a nivel del esfuerzo institucional, de las diferentes instituciones, se aprovecha de lo que son los testimonios tanto de Julieta, de Verónica y de Nicolás. Nicolás lo decía claro, citando una frase: se trata de construir un mundo mejor. Todo en definitiva tiene que ir hacia la prosperidad y la felicidad. Entonces, con estos lineamientos, trabajando, complementándonos, tanto interpersonal como entre distintas instituciones, ni silencio ni tabú para construir un mundo mejor.